Hola, hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en su programa El Sector Estratégico Sostenible y Sustentable. Estamos con un gran compañero, colega y amigo, el ingeniero Ángel Fienco, quien es fundador del Foro Agropecuario Ecuatoriano. ¿Cómo está, estimado Angelito? Muy buenas noches. Dios nos bendice, muy buenas noches, querida audiencia auditiva y televisiva de Evolución Radio Comunitaria. Aquí pues vamos para esta noche a analizar pues el sector estratégico, cómo es el sector agropecuario en nuestra queridísima república, querido Javier, amigo y colega. Así es, mi estimado ingeniero Ángel Fienco. Queremos, antes de empezar el programa, también agradecer a todos ustedes, primero que están detrás de la pantalla, invitarles a que le den like, a que compartan, comenten. Hoy día vamos a abordar un tema súper importante para toda la comunidad ecuatoriana, que es justamente el tema del agro ecuatoriano y la seguridad alimentaria. Sin antes también agradecer a las radios aliadas, como es a la coalición de medios digitales Ayu Comunicaciones, a nuestra querida radio Evolución Comunitaria, a la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, a Master Proyectos de Ecológica, a Radio Voces Mirando en Italia, a la 593 Radio del Pueblo en Calderón, Publicarte Estudio, Publicarte al Día y muchos compañeros más que también realizan la réplica. En este caso, estimado Angelito, quisiéramos que nos comentes un poco como un preámbulo, justamente, ¿qué es esto de seguridad alimentaria? Tal vez muchos televidentes o las personas que nos escuchan no tienen muy claro el concepto de la seguridad alimentaria. Entonces, expliquémosles un poquito en torno a ese tema. Muchas gracias, querido amigo y colega Javier Puente. A ver, y vamos a ir un poquito más allá. Seguridad y soberanía alimentaria. Seguridad, yo soy un hombre muy sencillo, muy directo al hablar en los conceptos. En ese sentido, pues seguridad alimentaria o seguridad, como su nombre le dice, estar seguro de lo que se necesita básicamente para tener una adecuada alimentación y, por qué no decir, bajar esos niveles de desnutrición que hoy en día existen. Seguridad alimentaria. Soberanía alimentaria, pues, por decirlo de manera, como digo, muy sencilla y directa, conservar nuestras semillas ancestrales, regenerarlas, más no permitir que se degeneren, y pues con eso obtener no solamente seguridad, sino soberanía alimentaria. Como seguridad alimentaria podemos decir, ya en la práctica, justamente hoy en la tarde vi una reunión donde se incita al tema de deforestación y reforestación con plantas nativas, plantas maderables, plantas frutales. Con las maderables, pues, como su nombre se deriva, la madera, obtener recursos económicos y con frutales, pues justamente una seguridad alimentaria, pues, ¿no? Para que podamos, por decirlo, con frutales, darles una buena alimentación a nuestros niños a través de un buen desayuno escolar, que deben de ser políticas de Estado, no de gobierno. Los gobiernos son transitorios, el Estado es el que está permanentemente como justamente soberanía. Así es. Y en ese caso, justamente, como recopilación, podríamos entonces decir, estimado Ángel, que la seguridad es básicamente mantener, digamos, al alcance de toda la comunidad ecuatoriana ese alimento vital para el día a día. Y esa soberanía podríamos también, en todo caso, enfocarle como la capacidad de un pueblo o una comunidad de mantenerse correctamente alimentada a lo largo del tiempo, ¿verdad? Con las semillas que sean las adecuadas, cuidando el medio ambiente, el suelo y que sea realmente sustentable en el tiempo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, querido Javier, totalmente de acuerdo. Eso es lo que tú estás manifestando, lo que yo en mi preámbulo o al inicio he manifestado, pues estamos concatenando ideas, acciones, ¿por qué no decirlo? Pues porque justamente si me permites, pues, y ya ir entrando en materia más profunda, si cabe el término, hoy en día, y con la autorización de las personas a quienes voy a nombrar, estamos a través de la Asamblea de la República del Ecuador, analizando la ley del café. Cabe recalcar que hace 5 años, en plena pandemia, 4 años, 3 años, el Foro Agropecuario Ecuatoriano se presentó, del cual yo soy su fundador, se presentó a dar la posibilidad de que se apruebe el Código Orgánico Integral Agropecuario, que reunía las leyes para todos los ítems
agrícolas y pecuarios del país, y que no sea solamente el café. Pero al ver una nueva asamblea, estamos trabajando con la asambleísta Rosado. Esta semana, Dios mediante, nos reunimos ya con la siguiente semana, con la Mesa de Soberanía Alimentaria, de Seguridad Alimentaria, de la Asamblea, pues para ya poner en firme el tema de la ley del café, y que vamos a hacer una propuesta para que ahora sí, con esta nueva asamblea, se apruebe el Código Orgánico Integral Agropecuario. Debo hacer este análisis porque justamente vamos a hablar, como el nombre de la mesa en la asamblea, soberanía alimentaria. Vamos a hacer que se aprueben leyes para que haya ejecutividad en el ámbito agropecuario del país. Y coméntanos un poquito, estimado Ángel, que es algo muy, muy interesante lo que nos comentas en esta ley. ¿Cuáles son los avances que tendría en este caso la parte del agroecuatoriano y también justamente los temas de seguridad y soberanía alimentaria para el país al aprobar esta ley? Sí, imagínese, mi querido amigo y colega Javier Fuentes, en la actualidad existen parámetros. Voy a poner algo muy práctico. El presidente de la República acaba de, bueno, hace 2 meses me parece, de eliminar y, como decimos nosotros, ejecutivizar el tema de la contratación pública, que por decirlo, tenía 20 pasos, leguleyadas, leguleyadas tras leguleyadas, ahora se ha reducido eso a 5. Asimismo, en el ámbito del sector agropecuario, pues vemos hoy en día que se están poniendo prácticamente a disposiciones decretos donde un agricultor, un microempresario, un empresario puede ir a solicitar sus créditos en el Ban Ecuador, antes Banco Nacional de Fomento, ahora en liquidación, y pues se puedan generar políticas monetarias que beneficien al sector agropecuario, pero como digo, de manera ejecutiva, de manera práctica. Entonces es un no pliego de peticiones, es un pliego de propuestas viables, donde incluso nosotros queremos que quede instituido los consejos consultivos, que de pronto están determinados, pero que no se los ejecuta, que no se los pone en práctica, donde prácticamente va a actuar, y es así, desde el machetero hasta el exportador, el agroexportador, porque es la cadena, pasando por la banca, financiamiento, asesoramiento técnico, y esto es lo que va a estar formada las nuevas leyes que estamos planteando. O sea, va a darle en este caso la facilidad de ejecutar ciertas acciones en territorio que hagan que justamente la parte de la agricultura eh, se, se potencie en este caso, ¿verdad? Eso es lo que entenderíamos de cuanto a la ley, ¿verdad? Sí, señor. Imagínate, Javier, en los actuales momentos, y voy un poquito más allá de la frontera. Nosotros como Ángel Fienco, disculpen que hable a título personal, pero como Foro Agropecuario, como Colegio de Ingenieros Agrónomos del Guayas del Ecuador, tenemos un espacio en el programa agropecuario Los Agrónomos Opinan, de la hermana República de Colombia. Se lo transmite desde Barranquilla. Y la semana anterior analizamos el tema de los arroceros. Ahí hay un paro del sector arrocero. Aquí en el Ecuador no tenemos paros, pero estamos en una disyuntiva por los precios bajos del arroz. Entonces, imagínense, mi querido amigo y colega Javier Puente, en pandemia hacíamos una propuesta cuando se vino algo el tema del arroz, como nuevamente, Dios quiera que no, que se sienten, repito, los del escenario, desde el machetero, es el que siembra el arroz a mano, ahora se siembra con tecnología de punta, pero hasta ese gran exportador Corcón, que es el organismo de los industriales del arroz, que se sienten y llegar al punto de equilibrio donde se paga un precio, no de sustentación, sino un precio donde el agricultor tenga un margen de ganancia justo, que el Claro. comercializador que se lo necesita, no intermediario, el comercializador honesto, justo, que venda pues el producto y que tenga un margen de ganancia, y el gran consumidor que no tenga que pagar precios altos. Cuando hay sobreproducción, ya lo hicimos hace 3 años la propuesta, el Estado debería de coger, asumir la cosecha
y venderla. ¿Y cómo venderla? Y pagándole buen precio al productor. Venderla a los organismos, a la burocracia, a los diferentes ministerios, con políticas de Estado, tal vez un decreto que no que se le, tal vez suene fuerte el término, que se le exija, pero sí saber que tienen que apoyar y comprar el arroz que está vendiendo en este caso el Estado ecuatoriano, llámese Ban Ecuador, llámese Ministerio de Agricultura y Ganadería, prefecturas, etcétera. Esto es viable, pero no se ha querido hacer. Estamos haciendo propuestas al señor presidente de la República más allá de cualquier ámbito, no como politécnicos, querido Javier, como políticos, porque sí somos políticos, y como técnicos ingenieros agrónomos que lo somos, por eso digo politécnicos. Entonces, imagínense si hacemos el Consejo Consultivo del Arroz, seguridad alimentaria nuevamente, lo que se necesita para el consumo interno, venderle a los diferentes ministerios del Estado y a buen precio, es viable. Un paréntesis hago aquí. Yo no soy de las personas que coge o alaba o aplaude o denigra a alguien porque hace alguna denuncia. No, pero hoy en las redes sociales se hablaba de los famosos silos de Daule que quedan frente al emblemático Colegio Galo Plaza Lazo. Yo solo voy a repetir lo que se escuchó. Algo se hablaba de eso, ya fueron vendidos, creo, esos silos en gobierno anterior, y hoy en día dicen que eso le pertenece a alguien de manera privada y van a empezar investigaciones. Entonces, son justamente las cosas que no debieron haberse hecho nunca y que de pronto no tenemos la logística necesaria para la comercialización del arroz de manera justa a través de un consejo consultivo para que el productor reciba su precio justo con un margen de ganancia, existe el comercializador y el consumidor estemos en condiciones normales, por decir lo menos. Así es. Y justamente es un tema súper importante, el tema que tratabas en términos del arroz. Por ejemplo, en esta época que tuvimos pues una cantidad de lluvia fuerte en la parte de la costa y varios productores justamente incluso perdieron, digamos así, su cosecha, sus circunstancias. Creo que es importante realmente mediante ley y mediante ordenanzas municipales que vayan justamente existiendo incentivos que le permitan al agricultor financiarse y poder seguir produciendo, porque vemos nosotros hoy por hoy a los jóvenes que su padre o su abuelo se dedicaba pues a la agricultura, viendo o tratando de salir del campo cuando debería ser todo lo contrario, más bien nosotros tecnificar ese campo para que sea mucho más digno y seguir produciendo de mejor manera, en mayor cantidad, para el consumo interno y por qué no para exportar, porque somos muy buenos productores realmente y tenemos muy buen producto aquí en el Ecuador, pero lamentablemente tal vez ha faltado ese impulso, ese apoyo, digámoslo así, a la parte del agricultor, porque justamente tú sabes, estimado Ángel, que nosotros nos hemos dedicado a la parte agrícola en diferentes ramas, digámoslo así, pero sabes que, por ejemplo, como el término del clima, sabemos que en esta época hubo bastante lluvia y literalmente muchos cultivos no se pudieron salvar. Entonces, ver cómo coordinar acciones para tal vez aplazar ciertas deudas, hacer refinanciamientos, alcances a las deudas para que el productor pequeño, el productor mediano, puedan seguir produciendo ese campo que es el que nos da de comer. Hoy por hoy vemos nosotros acá, al menos en la sierra, no sé en la costa, pero vemos, por ejemplo, ya una especulación súper alta en cuanto, por ejemplo, al verde mismo. ¿Sí? El verde encuentras tú en la tienda, el maduro, dos, a veces uno por 50 centavos, ¿me entiendes? Y que realmente eso sí va atentando, digámoslo así, con la seguridad alimentaria de las personas. ¿Por qué? Porque en este caso, ya la canasta familiar, ese recurso, digámoslo así, que llegaba a la familia, con lo mismo ya no alcanza para los desayunos de la familia. Toca ver otras opciones, otras cosas y gracias a Dios, en este caso tenemos madres de familia que realmente son bendecidas por nuestro creador y ellas pues hacen alcanzar y hacen maravillas con lo poco que tienen en ese momento. Pero no debería ser así, debería haber políticas
que justamente impulsen ciertas cosas para que el agricultor que perdió su cosecha y busca la manera también de poder sustentar, digámoslo así, o amortiguar, al menos en cierta manera, lo que se ha perdido, pueda salir adelante y tampoco se vea afectado, digamos, el consumidor final, que en cierto punto viene a ser el mismo círculo de cadena, ¿no? Porque ellos mismos, por ejemplo, consumen los que producen arroz, también consumen el verde, también consumen la cebolla, también consumen el maíz, también consumen el tomate, ¿sí? Entonces, es una cadena que el uno, pues, va afectando toda la cadena porque, lamentablemente, o sea, los productores de arroz no es que viven solamente de comer arroz, pues, los productores de papa no viven solamente de comer papas, es todo una cadena y un ciclo que debería realmente impulsarse desde el Estado, como dices tú, no desde el gobierno, sino desde políticas de Estado, porque realmente eso es lo que va a hacer que independientemente de quién esté ahí, pues exista un marco que permita tener una línea objetivo común, independientemente de ideologías políticas y demás, sino que tengamos una línea común que nos permita tener un futuro técnico adecuado y ordenado, ¿sí? Entonces, estimado Angelito, justamente quisiera que nos comentes, tal vez, ¿cómo miras tú hoy por hoy o qué ha pasado? ¿Crees tú que hay alguna una crisis, alguna circunstancia en cuanto al tema agrícola hoy por el tema de lo que son también las altas lluvias que hemos tenido en esta época? ¿Cómo podríamos nosotros, qué propuestas podríamos hacer o cómo ya está contemplado tal vez en la ley y no lo sabemos para seguir impulsando este tipo de iniciativas? Gracias, querido Javier. A ver, un ex vicepresidente de la República manifestaba lo siguiente, que gobiernos pasados dejaron prácticamente en la constitución del Estado eh, hecho un enredo, una telaraña, de tal manera pues que para querer hacer algo en el país había que entrar en una situación pero de desequilibrio, por decirlo lo menos. Bueno, en ese sentido, imagínese, querido Javier, amigo y colega, nosotros hemos planteado, y como vemos prácticamente, tú manifestabas el futuro. El futuro es muy promisorio. El tema de las, o qué podemos hacer, vamos con lo que se puede hacer. El tema de las lluvias, yo tengo 55 años el próximo 2 de agosto. Yo recuerdo clarísimo que los inviernos hace 40 años, escúcheseme bien, eran más fuertes que el que acabó de pasar. Uh -huh. Lo que se llama en el campo, el placer de la casa, tenía un nivel de agua, después de haber llovido desde las 6 de la tarde a 6 de la mañana, con trueno y relámpago, tenían un nivel de, por decirle, 50 centímetros. A las 9, 10 de la mañana, con un sol que se llama resplandor, ya estaba totalmente seco. ¿Por qué? Porque los ríos no estaban asolvados, como está el río Guaya. No se habían construido esteros en lugares que no se pueden construir. Los esteros naturales, el agua busca lo natural, lo que está determinado ya, no lo que está hecho por el hombre, de manera equivocada. Y las aguas salían. Entonces, hoy en día tenemos, y voy a utilizar con el permiso de ustedes, con la venia, un término popular. Ahora un perro mea y se desborda el río Guaya, porque está lleno de arena. La famosa, y los organismos del Estado en 50 años ya están hasta extintos. CDG nunca hizo lo que tenía que hacer. Más eso, la cultura del ser humano, que en vez de construir, ha destruido. En ese sentido, ¿qué debemos hacer de ahora en adelante? Y un ejemplo, en la prefectura de los ríos se está haciendo limpieza de canales, desolve de ríos, y las aguas van a fluir tranquilamente. Y que lógicamente se asume la cultura de las personas, que pues no boten a la calle, a las alcantarillas, porque viene la problemática. Pues no. Más allá de eso, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son las leyes? Los colegios técnicos agropecuarios, de un plumazo y de manera equivocada, fueron prácticamente denominados comunidades educativas, lo cual no debería ser así.
ojalá, hemos hecho una propuesta para que a través del Ministerio de Educación, que es el que le compete, los colegios técnicos agropecuarios vuelvan a hacer eso, generadores de alimentos. Ahí tenemos la mano de obra de los estudiantes que, por decirlo así, términos un poquito rápidos, no tiene costo la mano de obra. Entonces, aprovechar esas cosas y que desde ahí, de los colegios técnicos agropecuarios que hay en todo el país, por lo menos hay uno en cada ciudad, escúcheme bien, Wuhan, que es una ciudad pequeña, tiene colegio técnico agropecuario. Entonces, de ahí mismo, ojo, de ahí mismo hacer huertos orgánicos, temas frutales, viveros, eso a un bajo costo porque la mano de obra no cuesta, valga la redundancia. Y en ese sentido, de ahí mismo que salgan la producción y que vaya, por decirlo, a la alcaldía local y que esa alcaldía local, desde su departamento de desarrollo social, haga jugos, mermelada, en el momento con la producción para los alumnos. Y que eso, mire, donde se llega. Y que esa buena alimentación va a reducir lo que hoy se pega el grito al cielo, que es la desnutrición. Entonces, pero son cosas muy viables que se pueden hacer. Hoy ya no vamos a hablar como siempre han hablado, tenemos que hablar de otra manera, ya con un accionar y ahora sí decisión política, ahora sí política. Por ahí sabemos que tenemos como presidente, pues no a uno más, sino a un empresario, un hombre que sabe de empresa, que sabe de la economía. Entonces, y más allá de eso, un hombre de bien. Entonces, yo pienso que el sector agropecuario ecuatoriano, aplicándole voluntad, vamos a salir adelante. Acá en la provincia de Los Ríos hay un gran ejemplo desde la prefectura, donde prácticamente se está potencializado está el tema del cacao, pero estamos ya en un tema de café, de entrar al tema del café y asesorarlo a los agricultores y que pongan su propio negocio, una cafetería, y eso genera liquidez, eso genera empleo, y como tú muy bien lo has dicho, mi querido ingeniero Puente, pero que siempre y cuando vaya agarrado de la asesoría técnica que la tiene a través de la prefectura, de un buen financiamiento dirigido de parte de un Ban Ecuador e inclusive la banca privada. Así es. Y justamente creo que es súper importante realmente el tema. Nosotros vemos ahora, por ejemplo, el auge de las inteligencias artificiales y demás, y los chicos, pues, se van, digámoslo así, van inclinándose por ese tipo de ramas y demás, pero vemos que de aquí no a mucho tiempo, muchos de los empleos van a ir quedando, por ejemplo, obsoletos, de los que hoy por hoy ya están quedando obsoletos, ¿sí? Pero en ese sentido, si nosotros no volvemos o volteamos la vista al campo, a la agricultura, ahí es donde realmente está la productividad de nosotros. Y no solamente en producir materias primas para exportación o como productores primarios, sino empezar a generar justamente esa industrialización de nuestros productos, ¿sí? ¿Para qué? Para que eso le dé una cadena de valor total, llegando a mercados ya con productos terminados que nos permitan tener una rentabilidad adecuada a toda la cadena, como tú mencionas, desde el machetero hasta el técnico agrícola, hasta el experto en la parte de lo que son biofertilizantes, biopesticidas o lo que sea, y también el comercializador, porque toda la cadena debe ser dignificada para que realmente exista una sustentabilidad, ¿sí? Pero justamente si es que nosotros también como Estado, digámoslo así, porque todos pertenecemos también al Estado, no impulsamos de cierta manera el hacer que las personas se incentiven por ir y trabajar nuestra tierra, por cuidar nuestra tierra, nuestros campos, por dignificar ese trabajo que en mucho tiempo ha sido olvidado y que es el que nos da de comer en las ciudades. En la pandemia nosotros vimos, o sea, el agricultor no paró nunca de trabajar el campo y por eso tuvimos cómo alimentar a nuestras familias, ¿sí? El agricultor se rifaba la vida literalmente haciendo las cosas después en las partes de transporte y demás para seguir produciendo y alimentar así a todas las ciudades, ¿sí? Que nos manteníamos nosotros, entre comillas, online, pero ellos nunca dejaron de trabajar físicamente el campo, porque eso no puede hacerse con inteligencia artificial y que le pongo al chat GPT a que me dé sembrando o a que me dé cuidando una mancha de arroz o a que me dé
fumigando un tema de algún hongo o alguna circunstancia. No es posible. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que ver y también ir priorizando. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, la posibilidad de pagarle a un padre de familia en vez de utilizar cierta maquinaria, también es de esa forma, digámoslo así, de ir dignificando. Por ejemplo, en ciertas empresas, la parte del etiquetado se lo hace manualmente por personas que tienen otro tipo de capacidades o tienen una discapacidad, con la finalidad de que, por ejemplo, lo que me voy a gastar en mantenimiento de la máquina que va a dedicarse a etiquetar, yo le doy dignidad a una familia, a una persona que necesita involucrarse en el ámbito laboral, en el ámbito de irse capacitando, en el ámbito social, que es justamente sentirse y ser productivo para la sociedad en la que vive. Entonces, ir nosotros también como empresarios, como técnicos, teniendo conciencia de eso y promulgar ese tipo de conciencia desde el puesto en el que estemos, si es que somos técnicos, si es que somos macheteros, si es que somos nosotros los productores, los comercializadores, ir poniendo ese tipo de cosas donde se priorice al humano sobre la máquina también. Cuando haya que optimizar, obviamente hay que hacerlo, porque hay que mejorar la tecnología, pero siempre cuando haya la posibilidad de darle dignidad a una familia, en vez de hacer ciertos cambios que tal vez incluso nos salga más caro a nosotros, ver la posibilidad de ir dignificando. ¿Tú qué piensas en torno a este tema? Porque realmente yo le veo algo preocupante el tema, por ejemplo, de las inteligencias artificiales y cómo desde el campo se está migrando a veces un 20, 30, 40% de las personas que se dedicaban a eso, pues están migrando completamente a la parte de la ciudad y a otro tipo de actividades. Perfecto, gracias mi querido ingeniero Puente. A ver, el relevo generacional. En el ámbito gubernamental se necesita un relevo generacional. Hay funcionarios que ya tienen, por decir, 60, 70, no estoy exagerando, 70 años y que siguen siendo funcionarios públicos. Deberían de coger e ir preparando al relevo generacional. Tal vez yo hablo con esta práctica porque yo soy producto, me avisas el tiempo, mi querido ingeniero Puente. Yo soy producto del relevo generacional porque cuando recién me gradué, y no yo, el equipo que representaba, porque salí siendo presidente de mi facultad, ya como ingeniero agrónomo, y fuimos convocados por un hombre visionario que ahora está en el cielo, llegó a ser ministro de Estado. Y él pensó, él teniendo 60 años en personas de 30 años para abajo, que somos los que estamos ahora ya con 55 y estamos hablando a las personas que recién se están graduando, porque debe existir el relevo generacional. En ese sentido, imagínense, colega Puente, si los colegios técnicos agropecuarios, escúcheseme bien, inteligencia artificial, si esos mismos jóvenes que ya ahora manejan dormido un teléfono, una computadora, hacen caminar a las computadoras, imagínense si estos mismos jóvenes se los acondiciona con inteligencia, capacita, perdón, con inteligencia artificial para que ellos vayan a manejar drones y qué cosas más se vienen. Entonces tenemos una mano de obra técnica calificada, que es lo que necesita el país y para ser competitivo. Entonces, yo sí digo, y siempre hablo del punto de equilibrio. Los extremos son malos, el equilibrio es lo óptimo. Entonces, de unir la inteligencia artificial, la maquinaria, con, como usted muy bien lo dice, mi querido colega Puente, con el ser humano. O sea, no desplazarlo, no, siempre se va a necesitar. Y yo digo, siempre se va a concatenar. En Así ese es. sentido, pues yo le veo el horizonte muy positivo. Afortunadamente, es que no me gusta hablar en negativo, pero sí de la realidad. Realmente, pues el país ha estado colapsado, es una palabra bonita, pero en realidad lo han dejado plagado y hay que limpiarlo, hay que proyectarse e ir adelante. Y no, repito, con políticas de Estado que le sirvan a este gobierno, si se reelige que le continúen sirviendo y al que venga que le continúen sirviendo, pero en función del país. Y todas estas cosas son muy viables siempre y cuando una cosa que tiene que ver muchísimo, se aplique una reducción del tamaño del Estado. Porque hay que hablar de esto. Si estamos como país, sin ser nosotros
los causantes, si estamos como estamos, por este piponazgo, y no solamente piponazgo, sino esta falacia de seres inhumanos que han administrado el país. Imagínense, 151 diputados violadores, criminales, mala gente, por el amor de Dios, ojalá. Y es que hay que hablar de estos temas también, mi querido ingeniero Puente. Por eso digo, politécnicamente, como políticos y como técnicos, ingenieros agrónomos, montubios, productores, gente de bien. Entonces, imagínense esa asamblea piponaga todavía. Y ojalá fueran solo pipones, pero son gente, lo que se ve hoy en día. Pero que estamos seguros que eso va a ser reducido porque es el beneficio del país. Y yendo un poquito más allá, querido Javier, todo esto tiene vialidad. Cuando hay voluntad, las cosas se hacen, no se las dice, sino que se las hace. Y estoy seguro que los tiempos están soplando para allá. Yo particularmente, y a veces hablo como Ángel Fienco, pero en realidad a quien represento, pedimos antes de estas elecciones, antes de esta presidencia, que el país sea limpiado, a Diosito pedirle, implorarle, y las cosas se están dando. Por ahí vemos que a alguien lo sacaron de aquí del país ya, porque nombrar ya a estos inhumanos es mancharnos como hombres humildes y de bien que somos, hombres, mujeres. Entonces vemos como ya esa gente la están sacando de aquí. El presidente ni el gobierno ecuatoriano de turno se va a ensuciar la mano en esos seres inhumanos, porque no es que andaban con una Biblia pues, en las cárceles, no. Entonces, claro. Y todo eso ha hecho que el sector agropecuario, la columna vertebral de nuestra querida patria, esté como esté, pero siempre hay la esperanza, la firmeza, como digo, y de que justamente seamos nosotros, los productores, los ingenieros, los montubios, los de garabato, esa gente son las que vamos a sacar adelante a nuestro país, como al principio le decíamos, querido ingeniero Puente, audiencia, con la seguridad y soberanía alimentaria. Permítame medio minuto más, que son las cosas que no se saben. El año pasado, en la República de El Salvador, y tenía que ser justamente allá, pues, donde está el presidente Bukele, otro, ese sí un ser gran humano, ¿no? Donde las cosas se manifiestan de otra manera. Y se hacen eso. Por favor, ayúdeme con los términos, mi querido amigo, colega Puente. Entonces, el año pasado estuvimos allá en el tema de soberanía y seguridad alimentaria con el doctor Richard Intriago Barreno, que por cierto, mire cómo Dios es tan misericordioso. Él un poquito más tuvo que salir huyendo del país, no por malo, sino por haberle dicho 2 o 4 verdades a estos que ya están ahorita sí ya saliendo del país. Y mire quién lo acoge, el presidente Bukele. Ese hombre, que es Richard Intriago Barreno, doctor PhD, ese fue el hombre que repartía los alimentos en plena pandemia, uniendo la sierra con la costa, y como usted lo dijo al principio, sin ideología que es de izquierda y derecha, no, porque tanto nosotros los buenos como esos equivocados comen. En ese sentido, él está llegando aquí al país, y lo digo públicamente, ojalá usted le brindara en este importantísimo medio de comunicación, querido ingeniero Puente, lo entrevisten. Él está llegando al país la primera semana de agosto, va a estar 2 semanas, porque viene a dar una serie de conferencias, porque el próximo Congreso Mundial, que el año pasado fue en El Salvador, sobre soberanía y seguridad alimentaria, va a ser en el África. Como todos sabemos, por cultura general, es donde existe la manifestación de la gran hambruna. Entonces, yo pienso que el país estamos saliendo, vamos a salir, Diosito lindo, y con la voluntad y la capacidad de todo el equipo gubernamental vamos a salir adelante, porque aquí, como usted lo ha dicho, y con esto termino esta intervención, aquí no es izquierda, no es derecha, no es blanco, no es negro, no es ojos azules, no. Somos los seres humanos ecuatorianos de bien, que somos la gran mayoría, que tenemos la firme convicción ante Dios que esto ya se está limpiando. Así es. Y un tema que tocaste justamente y que es súper importante es el tema de seguridad para el agricultor, por ejemplo, para el productor, para el comercializador, que también tiene que ver mucho con el tema justamente de la seguridad alimentaria, porque hoy por hoy, justamente en sectores de Guayas y otros lugares, me comentaban justamente agricultores pequeños y demás, que han ingresado justamente estas personas mal habidas, por no decir otras palabras. Imagínate a vacunar al pequeño agricultor, al agricultor que sale con las justas para darle de comer a su familia, para tener, digamos, para los útiles escolares y demás, vacunado el agricultor, el arrocero, la persona que siembra a mano y demás. ¿Cómo podemos? O sea, es indignante
ver justamente cómo de lo poco que tienen, eso más, o sea, les toca trabajar para darle de comer a un ratero, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo en esas políticas, estimado compañero Ángel, cómo podemos hacer nosotros para que en esas nuevas leyes y demás, se conformen, por ejemplo, tal vez comités técnicos de seguridad agrícola, por ejemplo, para resguardar, digamos, a ese pequeño, mediano agricultor, para que haya tal vez ciertos comités de seguridad internos dentro de las comunidades, de las comunas, de los recintos en la parte de la costa, porque justamente estos términos de inseguridad se ven agravados y lamentablemente el agricultor, el pequeño agricultor, dice, bueno, no estoy libre en ningún lado, y de lo poco que estaba sacando, prefiero en todo caso ir y correr menos riesgo, porque tú sabes que el trabajo del campo es completamente fuerte, no es lo mismo que justamente que un trabajo de oficina en el cual, como tú decías, en muchos puestos van y calientan literalmente el puesto, van y se duermen incluso. Acá en el campo toca levantarse de madrugada a las 5 de la mañana para ya estar cuidando las manchas de arroz o estar viendo justamente los animales que no estén ahí en ciertas partes o comiéndose o alguna circunstancia, incluso la misma gente, cuidar todas las cosas, ir dando el proceso adecuado para que se vaya realmente teniendo la producción como debe ser, pero es un trabajo fuerte, arduo, sacrificado, y que realmente creo que debemos nosotros poner esto también en manos de las autoridades para que hagan algo por el agricultor, porque muchas veces decimos, bueno, la seguridad y solamente nos enfocamos en las ciudades, que en el centro comercial, que por ejemplo, que en los mercados o donde se está distribuyendo, pero y a quien produce, que es realmente donde estamos sacando todos esos productos que llegan a estos comercios, no, nos estamos olvidando e incluso ahí han llegado ya las vacunas y las cosas que realmente es algo indignante. ¿Qué piensas tú en torno a esto y tal vez qué propuestas podríamos dar nosotros, estimado ingeniero Ángel? A ver, el país necesita soluciones prácticas, decía el presidente Velasco Ibarra. Otro estadista, porque fue estadista y hombre muy cristiano, el doctor García Moreno, decía esto: aquel que está del lado de la gente criminal mala es el peor traicionero para la gente de bien. Qué linda frase. Tanto la de Velasco Ibarra, el país necesita soluciones prácticas, como la de este gran estadista muy cristiano, creía en Dios y sabía que por ese mismo valor que le daba Diosito tenía que enfrentar a esa gente equivocada como se la merecen. Bueno, punto seguido. Es muy fácil, querido ingeniero Puente, la seguridad. Yo, como la gran mayoría de ecuatorianos, tenemos mucha confianza en el ejército ecuatoriano, y no por lo que está pasando, no. Yo desde los 15 años ya hablaba así en mi queridísimo colegio Aguirre Abad en Guayaquil. El país debe ser militarizado. Los campos deben de estar rondando hoy más que nunca por militares armados. Yo tengo apenas 25 años como ingeniero agrónomo. Esa es la solución, mi querido ingeniero Puente, que ya se la estamos proponiendo al señor presidente de la República. Y como no es leguleyo, es un colega nuestro, es un magíster, es un empresario, ojalá llegue a ser doctor, PhD en administración pública, y que eso se refleje en nuestro querido país. Entonces es muy fácil que de un plumazo ordene que ya como también un expresidente en algún momento dijo que las Fuerzas Armadas solo servían para desfilar, y fue verdad, pero que este presidente a través de un decreto los mande a las calles a hacer lo que tienen que hacer. Ya no tenemos guerra con Perú, que nos llevaron la mitad del territorio en ese famoso acuerdo de paz. Entonces ahora sí que ellos vayan a estar, como ahorita están por la situación que vivimos, en las calles, pero como usted muy bien lo dice, no solamente en los centros comerciales, no, hoteles no, en el campo, de donde sale el alimento, la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, en ese sentido, que estén militarizados. El ejemplo, cuando recién me hice ingeniero agrónomo, ya está en el cielo, por cierto, fue un político, no voy a dar el nombre,
y tenía sus haciendas. En una de las haciendas en cada hacienda había un ingeniero agrónomo y un médico veterinario, y le quisieron entrar a robar el ganado. Entonces él puso una advertencia, pero actuando, no vociferando. Eso es lo que hay que hacer desde el gobierno central, de los gobiernos locales, llámese alcaldías, prefecturas. Eso es lo que hay que hacer, porque ya los hombres, género humano, hombre, mujer, ya no aguantamos más. Si hemos aguantado todo esto, que estoy seguro que estamos terminándolo, es por la misericordia de Dios, pero hasta aquí. Ya salieron volando los principales, vendrán los que faltan y el país va a ser limpio. Punto seguido, la cápsula. Es factible, mi querido ingeniero Puente, la seguridad en nuestros campos de producción, militarizando y nada más. Eso es todo. Y a un lado, porque los derechos humanos, quienes los representan, escúcheseme bien, y por sentido común, los que representan los derechos humanos también son estos fitos, pero con corbata, con frac, con todo, pero que por dentro son igual o peor que ese que acaban de sacar de aquí del país, porque encubren a los que nos ofenden nuestros derechos humanos. Así es. Y justamente es algo supremamente importante porque justamente este tipo de personas, como al que enviaron y demás para fuera del país, operan, amenazan al agricultor para que ellos están ahí en los campos y hay, digámoslo así, las vías de acceso para llegar a los campos agrícolas y ellos se apoderan de esos lugares, hacen lugares de nicho para la delincuencia, hacen lugares de paso para sus cosas de malandros, literalmente. Y pues en ese sentido convierten a esos espacios en lugares inseguros para el agricultor, para sus familias, que hoy por hoy se sienten literalmente amenazados, no saben ya cómo proceder. ¿Sí me explico? Entonces, justo también este espacio, que sea un llamado para que justamente no sea solamente, digámoslo así, ir aplacando, digamos, la seguridad en las ciudades, en la parte de la urbe del Ecuador, sino que vayamos también tomando muy en cuenta la parte de la logística de seguridad en los campos, que es supremamente importante para mantener justo esa seguridad alimentaria y esa soberanía alimentaria. Porque, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, en las vías de donde se sacan los productos está manejada por ese tipo de grupos? Literalmente, ellos van a vacunarles, van a extorsionarles, los precios van a subir hasta las piladoras ya van a estar subidas, las mismas piladoras ya vacunadas va a tener que subir para intentar poder pagarle después del comercializador, que porque no le dejan llevar las cosas por la vía, porque si no le roban o le matan al conductor, ¿sí? Entonces es complicado, pero no solamente es en la ciudad, hay que enfocarnos también en la parte del campo. Estimado Ángel, quisiéramos, ya estamos ahorita con un poco el tiempo que es premura, pero siempre de temas muy importantes se pasa el tiempo volando. Quisiéramos tal vez que nos dejes una reflexión y un mensaje, lo que tú quieras dar a conocer en estos últimos minutos, y pues te doy la palabra, estimado Ángel Fienco. Gracias, querido Javier Puente, hermano, amigo, colega. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Yo en mis mensajes de saludo siempre digo paz, bien, amor, esperanza, fe. Y dicen que por qué yo hablo así, pero es que tengo que hablar así porque ya estamos plagados de la maldad, pues. Debemos tener esa esperanza que puede venir esto y es muy factible que venga y va a volver. Más allá de un mensaje, querido ingeniero Puente, audiencia auditiva, televisiva, esto tiene remedio. Apenas año y medio de gobierno, ideal normal que va a ser ahora que va a durar los 4 años. Saber que las cosas van a cambiar. Tenemos el apoyo del gobierno de Estados Unidos, que no es un gobierno más, puesto que es el gobierno de Estados Unidos. Y que, pongo un ejemplo, cómo se puede ayudar a una persona que represente a X cantidad de personas si es un ladrón. Es diferente darle las cosas a alguien que sabe que esa misma ayuda la puede multiplicar
para después beneficiar, así de simple. Dejar en claro de que volver la mirada al campo, voy a dar nombre, como lo dice el ex ministro de Agricultura, el ingeniero Leonardo Escobar Bravo, ex diputado, volver la mirada al campo. Todo sale del campo. Si hay producción y productividad, hay comercio, hay industria, salen los productos a industrializarse, hay industria, hay progreso, hay capacidad adquisitiva, se mueve la economía, florecemos. En fin, es una mezcla perfecta para salir adelante. Y el Ecuador es un país netamente agropecuario, tú lo has dicho clarísimamente, querido ingeniero Puente, amigo colega, el tema de no solo producir materia prima, sino industrializarla. Y no es, voy a dar otro nombre con la venia, el director agropecuario de la provincia de Los Ríos, de la prefectura, el ingeniero Serapio Arana, decía lo siguiente, que y es muy importante porque esa es la gente que no debe existir. Serapio Arana nos decía lo siguiente, el ingeniero, perdón, el doctor, director agropecuario, que las mafias, bueno, él no habló así, yo digo, que ese grupo de gente mezquina había metido en la cabeza de los pequeños productores que no pueden, produciendo buenos productos, valga la redundancia, tenían que importar grandes volúmenes cuando es mentira. Se puede, por decir, un contenedor, clasificarlo y llenarlo con 5, 6, 7, 8 productos y que se puede hacer. Eso lo estamos inyectando, lo vamos a inyectar al sector agropecuario de la provincia de Los Ríos. ¿Por qué nombro esta provincia? Porque, bueno, estoy radicado acá, mi hijo nació acá y me debo en los actuales momentos a la provincia de Los Ríos, pero no con esto quiero decir al país. Y en ese sentido, pues ese es mi mensaje, tener la voluntad, tener la fuerza. Hagamos de cuenta que la casa ha estado hedionda, con huecos en el piso y que se la está limpiando, se la está desentando para después hacer la gran fiesta, que va a ser la fiesta de la seguridad, de la soberanía alimentaria, de esa firme esperanza de mejores días. Que Dios nos bendiga. Vamos adelante, mi querido ingeniero Puente. Gracias por la oportunidad que se me brinda. Muy agradecido ante usted, ante el público. Y como siempre digo, vamos adelante y que Dios nos bendiga. Así es, muchísimas gracias, estimado ingeniero Ángel Fienco, gran representante del agro ecuatoriano, no solamente aquí en Ecuador, sino en latitudes diferentes alrededor del mundo. Y pues en este caso queremos agradecerles a todos ustedes también que nos están viendo fielmente y pues que retomamos nuevamente por términos de salud y otras cositas que han pasado nuevamente su programa, el sector estratégico sostenible y sustentable. Les invitamos a que nos sigan todos los días, en este caso lunes a las 9 de la noche, y pues lo repliquen, le den like, compartan, comenten, porque su opinión es lo más importante y que esta información que realmente tiene gran calidad y calidez para los ecuatorianos llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Sin más, pues, muchísimas gracias, ingeniero Fienco, gracias a todas las radios aliadas que nos retransmiten y pues con nosotros será hasta la próxima vez sembrando una semilla que próximamente dará frutos. Muchas gracias. Chao, chao.